Bueno, muy buenos días para todos. Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor cada día nos acompañe en este nuevo año que ha iniciado. Y vamos a dar honra y alabanza a nuestro Dios a través del culto que el día de hoy transmitimos a través de la plataforma de YouTube, y damos la gloria porque nos permite escuchar su palabra cada día. Así que yo les invito a cada uno de ustedes para que busquen en sus Biblias el Salmo 40 y vamos a leer desde el verso 25 al verso 31. Y mientras que ustedes están buscando, vamos a hacer una oración para que sea el Señor cada día manifestándose. Señor Dios Todopoderoso, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para rendirte culto, alabanza, honor a ti, porque tú lo mereces, Señor. Gracias por este año de vida que nos has dado. Gracias, Santísimo Dios, porque nos permites iniciar este año tomados de tu mano, Señor Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha tomado su tiempo para conectarse a través de esta plataforma. Señor, yo los bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que este momento sea un momento de gran bendición para todos nosotros. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre precioso está este momento. Te alabamos y te bendecimos porque ese es nuestro máximo propósito, exaltarte, glorificarte en este momento. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer Isaías 40, desde el 40, Isaías 40, y vamos a leer desde el 25 hasta el 31, o sea, desde el verso 25. Dice así: nuestro santo Dios afirma: con nadie me puedes comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo: levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Amén. Esta es la versión lenguaje actual, pero en la Biblia Reina Valera dice que como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, y debemos reconocer que Él cada día es el que tiene el poder. Él es maravilloso y su grandeza es inigualable, así que por esas grandezas es que cada día le adoramos. Así que vamos a adorar y a glorificar el santo nombre de nuestro Señor en este momento. Y yo le pido que allí donde esté, disponga su corazón, su mente y todo su ser para alabar al Señor. Así que vamos a dar inicio con la alabanza. Bien, Dios los bendiga a todos mis hermanos. En esta transmisión queremos bendecirles y decirles que empezamos este año de la mano de Dios. Los años pasan, los días pasan, pero nosotros permanecemos siempre en su presencia. No contemos los años que hemos vivido, los años que hemos celebrado, sino cuántas vidas podemos cambiar. Y el Señor nos envió a ser discípulos. ¿Cuántos discípulos estamos dispuestos a formar este año? ¿A cuántas personas les vamos a dedicar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo? Digámosle: Señor, en esta hora te damos gracias, porque al comenzar este año queremos desde ya dedicarnos para hacer tu voluntad. Hacer nuestra voluntad es muy fácil, pero hacer tu voluntad, Señor, es lo que debemos. Padre, guíanos.
enséñanos, pastoréanos, instrúyenos y enséñanos. En el nombre de Jesús, en tus manos colocamos nuestras vidas. Purifica nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros sueños, Señor, nuestras intenciones. Purifica todo en nosotros y llévanos, Señor, a vivir para ti. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me guiará, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Él me guiará, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me guiará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Él me guiará, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Es tu vara y tu callado, Señor, que me infunde aliento. Tu palabra, Señor, es como una luz que alumbra mi camino. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me guiará, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Él me guiará, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me guiará, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Él me guiará, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Tu palabra, Señor, infunde aliento a mi vida. El Señor es quien pastorea nuestras vidas, quien nos guía, quien nos instruye y quien nos enseña. Y nosotros estamos ahí, como esas ovejas que debemos permanecer en ese redil, permitiendo que el Señor sea quien hable, quien ministre, instruya nuestras vidas.
Él ganó una victoria, porque Él no solamente nació, estuvo en un pesebre, sino que el Señor creció. Vino a enseñarnos, a mostrarnos la voluntad del Padre, a darnos la buena nueva. Pero al morir en la cruz, dice que ganó para nosotros una victoria. La muerte no pudo retenerlo, venció al pecado y ganó algo que tú y yo no podíamos ganar, nuestra victoria. Y ahora le pertenecemos a Él. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí, Señor. Y al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré. Has ganado la victoria para mí, Señor. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí, Señor. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, le alabaré.
alabaré, le alabaré. Señor, te adoramos en esta mañana porque tú eres todo lo que necesitamos. Así te presentaste a Israel en Egipto. Yo soy, me envió, dijo Moisés. Yo soy su ayuda, yo soy su alimento, yo soy su fortaleza, yo soy su sanador, yo soy su fortaleza, yo soy su dirección. Todo lo que necesitamos para este nuevo año, Señor, está en ti. Y gracias porque tú ganaste una batalla y ahora somos victoriosos, no por nuestras propias obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por tu obra, Señor, por tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a todos como iglesia el Señor los bendiga, a todos los que nos están viendo por esta transmisión en YouTube. Vamos a hablar en esta hora sobre cómo pastorearnos mutuamente. Creo que este es un año que vamos a aprender a pastorearnos mutuamente, porque todos somos discípulos del Señor, pero a su vez hacemos discípulos. Y como vamos a trabajar fuertemente el discipulado este año, el discipulado tiene que ver cómo yo pastoreo a una persona, pero cómo como iglesia nos pastoreamos mutuamente, porque somos un equipo. Amén. Dice la palabra que nosotros somos el pueblo de Dios y siempre se le compara como un ejército. Y entonces el ejército tiene que ayudarse los unos a los otros. En un momento de batalla un soldado no puede abandonar a otro soldado, sino que tiene que estarlo cubriendo, ayudando. ¿Cómo pastorearnos mutuamente? Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21, e inicialmente vamos del versículo 1 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 8. Señor, al iniciar este tiempo pedimos que seas tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, ministrando nuestro ser, nuestro corazón, hablando, Señor, a cada uno de nosotros como iglesia tuya. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Instrúyenos, Dios. Todo lo que impide que escuchemos tu voz lo anulamos en el nombre de Jesús. Todo lo que impide, Señor, que tu palabra en nosotros tenga eco y que produzca vida, ahora mismo lo rechazamos, Señor. Te entregamos toda carga, te entregamos todo afán, te entregamos toda ansiedad, te entregamos toda distracción en el nombre de Jesús y te pedimos que despiertes nuestros sentidos espirituales para que tu voz en nosotros produzca vida y vida en abundancia. Ahora mismo, Señor, colocamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser en sintonía contigo, con tu palabra, para que tu palabra en nosotros, Señor, produzca vida que lleve a que demos fruto y un fruto abundante para tu obra. En tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice ahí en Juan capítulo 21, versículo 1 al 8. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó a la playa. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor.
Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Interesante que después de la resurrección del Señor, Él comienza a aparecerse a sus discípulos. Pero el Señor hizo una labor tan bonita con ellos que ellos estaban acostumbrados a estar juntos. Y cuando Pedro no sabía qué hacer, dijo, crucificaron al Señor, lo enterraron y entró como en una crisis existencial. Y él dijo, pues me voy a pescar. Y los otros discípulos le dijeron, pues vamos contigo. ¿Saben? Cuando como iglesia aprendemos a estar juntos, nos volvemos inseparables. Cuando comenzamos a practicar el amor de Dios, no el nuestro, sino el amor de Dios, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no es jactancioso, que no se envanece, que no se irrita, que no busca lo suyo, aprendemos a estar juntos porque nos unimos en el amor de Dios. La comunidad cristiana olvida con frecuencia lo más básico: cuidarnos unos a otros, orar los unos por los otros, fortalecernos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros como mandó Jesús. A partir del último capítulo de Juan, este texto del capítulo 21 extrae principios concretos para pastorear con dignidad, compasión y responsabilidad mutua. Cuando yo comienzo a formar discípulos, también ejerzo labores pastorales. Cuando tengo discípulos a mi cuidado, ¿qué empiezo a hacer? A pastorearlos. No tengo el llamado de pastor, pero aplico los principios del pastorado para ayudarnos y fortalecernos mutuamente. Y lo primero que vemos aquí es que somos llamados ¿a qué? A restaurar. Somos llamados a restaurar. Aquí vemos que 7 discípulos, amigos cercanos y animados por Pedro. Pedro había sido pescador, había dejado todo lo que tenía, dejó las redes y siguió a Jesús cuando éste le llamó. Ahora que el Señor aparentemente para ellos no está, decide Pedro volver al oficio de pescador. Dice, me voy a pescar. ¿Qué sabía hacer Pedro? Pescar. Así que ya no está el Señor y él queda como desubicado. Dice, pero ahora el maestro no está. Y entonces dice, voy a pescar. Pedro tenía una barca. ¿De dónde sacó la barca? ¿La alquiló? ¿La sacó prestada? ¿O tenía la barca de aquel tiempo guardada en algún lado? No sabemos. Pero tenía una barca con la que trabajaba con el padre de Juan y de Santiago. La madre de ellos era una hermana de la madre de Jesús, o sea, hermana de María. También estaban Andrés, amigo de Juan y hermano de Pedro, y Tomás, así como otros 2 discípulos. Se trataba de una comunidad que conocía a Jesús y había pagado un precio por seguirle. El precio fue que dejaron todo. ¿Para seguir a quién? A Jesús. Cuando yo no abandono mi pasado, cuando yo no abandono todo aquello que me impide seguirlo, no puedo ser sus discípulos. Ellos dejaron todo. Pero en este momento estaban lejos del lugar donde Jesús les pediría que permanecieran. Jesús les había dicho, quédense ¿en dónde? En Jerusalén. No salieron a pescar un pez para desayunar. Realmente estaban en el mar de Galilea, lejos de Jerusalén, donde habrían de esperar la venida del Espíritu Santo. Estaban alejados de su propósito y de su llamado. Jesús siempre está pensando en la restauración. A veces empezamos a tomar decisiones porque decimos, yo no siento la presencia de Dios, no le veo, no le escucho, no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer la Biblia. Y nos alejamos de la presencia de Dios, pero es una percepción. Por eso siempre digo que el evangelio no es de sentimientos, no es de emociones, es de la razón, de creer. Sí, los sentimientos son importantes, lo que sentimos es importante, pero no guía mi vida en cuanto a la fe. Y a veces decimos, ya no siento como antes, pero eso no es razón para abandonar a Dios.
es que ni aún dentro del matrimonio, porque no estoy sintiendo, entonces abandono el hogar. No, mi fe, mi amor tiene que madurar. Mi fe en Cristo y mi amor por el Señor tiene que madurar. Jesús siempre está pensando en la restauración. Mueve las circunstancias, como dice Romanos 8:28, para restaurar a las personas, para hacer que las cosas nos salgan bien, a pesar de que no empezaron bien. Si recordamos Lucas capítulo 5, allí cuando el Señor le hace el llamamiento a Pedro, a Juan y a Andrés, ocurrió después de una crisis. ¿Cuál era una crisis? Semejante a la que estaban viviendo ahora, que no pescaron nada. Y Jesús les dice, echen la red otra vez del otro lado. ¿Y qué pasó? Hubo una pesca milagrosa. Toda la noche no habían pescado nada. Jesús reproduce en ese momento en que Pedro dice, me voy a pescar y los otros discípulos lo siguen, reproduce esa jornada estéril para devolverles la memoria y el destino de dónde los había sacado el Señor. En un momento en el que ellos dijeron, pues nos vamos a pescar otra vez. No era lo que Dios les había mandado a hacer, o el Señor Jesucristo. Así que Dios permite que vuelva a suceder una circunstancia semejante para que ellos comiencen como a recordar de dónde son. Muchas veces Dios no nos da lo que queremos, sino lo que sabe que necesitamos. Y Él usa esas necesidades que creemos tener para recordarnos nuestro llamado. La necesidad no puede poner la agenda. Escuchen eso. La necesidad que tengo, la necesidad que siento, hay necesidades reales y hay necesidades sentidas. Las necesidades reales son eso, reales. Las necesidades sentidas son pasajeras. Yo creo que esa es mi verdadera necesidad y no lo es. Es una emoción pasajera. Entonces, Él usa esa situación para que nosotros nos pongamos nuevamente en la agenda de Dios, porque la necesidad no puede poner la agenda en mi vida. La agenda de Jesús siempre es la restauración mía y de todos a quienes yo pueda darles su palabra. Y Él mueve todo para eso. Las circunstancias ayudan a la restauración cuando se miran desde la óptica de lo que Dios quiere hacer en tu vida, o del para qué quiere usar esa experiencia en la persona a la que te envía. Jesús nos recuerda que nuestra vida es valiosa y tiene un propósito trascendente. Tu vida y mi vida para Dios son valiosas. Tal vez yo no soy valioso para algunas personas, no importa. Soy valioso para la persona más importante, nuestro Señor. Aquí me cautiva cómo Jesús usó el pasado de esos pescadores, no para condenarlos, señalarlos, rotularlos, sino para recordarles su destino, su propósito, porque Él es quien da propósito, sentido y destino a mi vida. Quizás otra noche infructuosa hacía falta para repasar su deseo de marchar atrás. Los discípulos estaban pasando un momento difícil para empezar a marchar hacia atrás del propósito al cual Dios los había llamado. Pero ahora Jesús estaba en este mismo momento de escasez y frustración, ya obrando a favor de esos amados a los cuales Él le dedicó un buen tiempo para formarlos. Siempre habrá un plato de comida y la posibilidad de buena compañía si tomamos en cuenta a Dios, y la posibilidad de una buena compañía si tomamos con gratitud lo que Él nos ofrece. Cuando hay frustración, hemos sentido frustración, todos en algún momento nos hemos sentido frustrados y estamos empeñados en resolverlo todo por nuestra cuenta. No siempre puedes ver a Jesús cuando soy yo el que quiero arreglar la situación, aunque Él ya está trabajando en una solución porque nos ama, porque somos sus hijos. Así que Él usa esa solución práctica para abrir nuestros ojos y entender que siempre estuvo en control. Pastorearnos mutuamente también implica dar soluciones prácticas, mostrando el cuidado divino. Jesús no pesca por nosotros, pero Él vela por ver cómo en esa travesía nos va para que no nos falte nada. Nos hace un acompañamiento, aunque no lo vea, aunque no lo sienta. Recordemos siempre que para el que cree, todo le es posible. Y el Señor dijo, bienaventurado el que creyó y no vio. No habla de sentir, porque es que en el evangelio de ahora siempre se habla, hermanos, tú tienes que sentir que Dios está ahí. Y si no lo siento, no está ahí.
Entonces, esas falsas enseñanzas que nos da, hablan de que tengo que sentirlo. El Señor no habla, la Biblia no habla de eso ninguna vez, sino que tengo que aprender a creer y a confiar. Amén. Aunque no sienta, aunque no perciba, yo voy a creer. Así que Él está ahí siempre para darnos su cuidado divino. Se hizo humano para conocer nuestra frustración ante las redes vacías. Y esas redes vacías que quiere decir que no nos está yendo bien en lo que estamos haciendo, pero Él nos insta a confiar, a creer. La historia del milagro aquí con los peces no queda solamente ahí. Ese signo se usa para relevarse a sí mismo, para que al recordar quién es Jesús, los discípulos recuerden quiénes son ellos para Él. Y eso me lleva a mí en los momentos difíciles a recordar quién soy yo para Él. Y entonces tenga que volver al llamado superior que Él me dio. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuánto amamos a los hermanos en Cristo de la congregación para buscar restaurarlos a la manera de Jesús? Estamos aprendiendo a restaurar, y restaurar no es tan fácil porque es que en nuestra cultura estamos prestos siempre para señalar, juzgar, rotular. Pero fortalecer no es tan fácil. Y el segundo punto que voy a ver aquí es que un pastor crea espacio para compartir comunidad. Cuando yo empiezo a tener mis discípulos, soy un pastor, porque esas personas están ahora bajo mi cuidado. El pastor de todos los pastores es Cristo Jesús. El pastor de una iglesia local pastorea a sus líderes para que ellos a su vez pastoreen al redil. Pero el pastor de pastores es responsable de todos esos niveles hasta que llegamos a todo el redil. En el capítulo 21, versículo 9 al 14, nos habla de cómo crear un espacio para compartir comunidad. Miren ahí en Juan, capítulo 21, 9 al 14. Al descender a tierra, cuando venían con la barca, vieron brasas puestas. El Señor armó una fogata. Pero había un pescado encima de esas brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues ellos ya se habían dado que era el Señor. Entonces Jesús tomó pan y les dio de él lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús ya esperaba a los discípulos con carbones suficientes. Él sabía que habían fracasado, pero les enseñó nuevamente pescar. Hubo otra vez una pesca milagrosa. No se quedó ahí mirándolos para juzgarlos, sino que mientras llegaban nuevamente hacia la playa, el Señor preparó un escenario, preparó un lugar, creó un espacio para compartir. Habían ya lista una fogata suficiente, no solo para cocinar el pescado que él había puesto, sino también el que ellos habían traído. Y es notable que la Biblia, aunque prescribe el diezmo para sostener el templo, para sostener el ministerio, mantener a los levitas y socorrer a los necesitados, como lo dice en Deuteronomio 14, enseña además que debe servir para celebrar, compartir y regocijarnos juntos delante de Dios. Porque la Biblia dice que las ofrendas son para los santos. Y no es común que una iglesia haga algo con las ofrendas y los diezmos para bendecir la misma iglesia, sino que piden aparte otras cositas, más ofrendas pero no es lo que la Biblia enseña. Debemos compartir con los
santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Cada persona que tiene a Jesucristo en su corazón es un santo. Lo hicimos ahorita celebrando Navidad y celebrando la despedida de año, que entre todos trajimos y compartimos para la Navidad, para ese domingo antes de, pero para el último domingo se compartió también. Los hermanos no tuvieron que traer, sino que se les compartió. Al iniciar el año, debemos colocar nuestros pies en la presencia de Dios, en su propósito y decir: Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Vamos a celebrar, vamos a compartir, vamos a bendecirnos. Así que aquí lo que el Señor hace es crear un lugar donde cada uno aporte su pesca y la convierta en mesa común. Es hacer carne de la enseñanza. Es reconocer la provisión milagrosa y generosa de Dios con gratitud. Hay sanidad en las celebraciones cuando la presencia de Dios se hace palpable, aún sin proclamarla con palabras. Hay sanidad de relaciones interpersonales, hay sanidad de los matrimonios, hay sanidad de las relaciones de pareja entre padres e hijos, entre los mismos hermanos de la iglesia, pero también hay sanidad de los enfermos. Aún sin proclamarla con palabras, todos intuyen al gozar juntos lo que tienen, al narrar cómo Dios ha obrado en su vida. En el culto final del año se dio un espacio para que cada uno contara algo de lo que Dios hizo en su vida. Tenemos que ahorita, cuando ya nos reunamos el 18 de enero para tener nuestra primera reunión presencial congregacional, que cada uno cuente qué ha hecho Dios en su vida. Como la noche en que la barca de Pedro, allí capturaron 153 peces, o cuando Pedro, eufórico, logró izar solo una red repleta, celebrar la vida en comunidad con nuestros logros. ¿Qué puedes celebrar de lo que Dios ha hecho en tu vida? Y decir: hermano, Dios me bendijo, mira, esto iba para un fracaso total, pero mira, todo se transformó de tal manera que ahora las cosas salieron bien. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero hay caminos que a nosotros nos parecen fatales ya en Cristo, y el Señor termina convirtiéndolos en caminos de prosperidad, de sanidad, de bendición, de fortaleza, de restauración. Así que tenemos que celebrar como iglesia cada logro. Así como tenemos que también muchas veces el Señor dijo: lloren con los que lloran y alégrense con los que están alegres. Debemos compartir. Es una señal de espiritualidad sana. La espiritualidad no es cuando yo canto y la alabanza, todos los instrumentos suenan y yo levanto. No, eso no es espiritualidad. Algunos confunden la espiritualidad con hacer ese momento en la adoración y la alabanza. No, la espiritualidad es lo que yo hago con mis hermanos en Cristo. Amén. Mi espiritualidad tiene que ver cómo trato a los de mi casa. Mi espiritualidad tiene que ver cómo manejo el dinero. Mi espiritualidad tiene que ver con mi relación real con Dios. Porque en momento de oración levantar las manos y de pronto llorar y cantar, pero salgo y soy el mismo con las mismas, no refleja nada de la vida de Cristo en mí. Ahora, no estoy diciendo que en el momento de oración no se pueda hacer eso, sí, pero ahí no está mi espiritualidad. Es un momento en el cual yo me gozo en adorarlo, en alabarlo y en exaltarlo. Amén. Pero eso no demuestra que yo estoy bien espiritual. Demuestra que me estoy gozando ese momento. Me lo estoy disfrutando para adorarlo a Él. Pero mi espiritualidad es práctica, es vivir. Así que es una señal de espiritualidad sana. Hay tiempos para escuchar desde el púlpito, pero quienes no pastorean desde un púlpito, no son pastores que tienen el llamado de Dios, mutuamente también debemos celebrar y afirmar la vida en la comunidad. Tenemos que reunir en las casas compartiendo la palabra, pero discipulando, formándonos, orando, compartiendo la palabra. Allí también debemos celebrar y afirmar la vida. Jesús habita en nosotros.
Y cuando nos reunimos en su nombre, habita entre nosotros. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Hemos sido intencionales al provocar encuentros para celebrar la vida? Porque la vida es un regalo que Dios nos dio, no lo pedimos. Nadie pidió, ay, yo quiero ir a la tierra, yo quiero vivir, yo quiero un cuerpo. Nadie pidió, no existíamos antes. Pero a Dios le plació darnos el privilegio de tener vida, de estar entre los vivos. Así que debo celebrar la vida sabiendo que Jesús está en medio nuestro. Pastoreemos, dejémonos pastorear y pastoreémonos entre todos. Cuidemos a los nuestros. Un domingo que no fue alguien a la iglesia, preguntemos, Señor, ¿cómo estará? ¿Por qué no vendría? Tal vez le cogió el sueño, tal vez ya le cogió la tarea, ay, ya llegar tarde, como pueda que esté en una situación difícil. No juzguemos las circunstancias, simplemente fortalezcámonos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos edifica, gracias porque tu palabra nos corrige, nos ministra, nos instruye y nos enseña. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra, de tu bendición y de tu dirección. Enséñanos a pastorearnos entre todos. Estamos enseñados que hay un pastor en una iglesia y el resto solamente son ovejas. Cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, no es así. Dice que aún en los hermanos todas las cosas las tenían en común, que se fortalecían los unos a los otros, oraban los unos por los otros y eran una comunidad que se apoyaba, que se ayudaba. Señor, queremos hacerlo. Queremos que la congregación crezca, que vengan muchas otras personas, pero que nos encuentren haciendo tu voluntad, viviendo tu palabra. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti este 2026, Señor. Algunas congregaciones dicen, este es el año de avivamiento, este es el año de prosperidad, este es el año en que debemos hacer tu voluntad, Señor, en que debemos esforzarnos, en el que debemos rendir nuestras vidas más a ti y vivir de acuerdo a tu palabra, vivir para ti, Señor. Llévanos a ser discípulos. No queremos proclamar grandes cosas y que tú hagas. Queremos, señores, hacer para ti. Porque el que tú ya hayas venido, salvarnos, cambiarnos, transformarnos y darnos vida nueva, Señor, es un privilegio. Padre, gracias por este tiempo y gracias por este nuevo año que nos das. Que en cada casa, cada varón, cada esposa, pastoreen a sus hijos, se pastoreen mutuamente y se fortalezcan para poder pastorear y bendecir a otras familias. Padre, gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, esta transmisión para este domingo 4 de enero. Y voy a continuar con el tema para la transmisión del domingo 11 de enero. Así que un abrazo, los bendigo en el amor del Señor, que el Señor los fortalezca, los siga llenando de vida, los siga llenando de gozo, los siga llenando de su paz y de su dirección. Así que oremos por la iglesia, oremos por nuestro país, que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios bendiga la congregación y que Dios bendiga cada familia que nos reunimos y que Dios traiga muchas más familias, porque el crecimiento lo da el Señor, pero nosotros tenemos que provocarlo orando, clamando al Señor y metiéndonos en su presencia. Para las ofrendas y los diezmos, mis hermanos, como no tenemos culto presencial, si ustedes gustan hacerlo por Nequi, al número de celular mío, está bien. Si no, esperamos hasta el 18. No hay ningún lío. Iglesia, Dios los bendiga. Un abrazo enorme. Muchas bendiciones.